Bienvenidos, seguidores del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, un nuevo encuentro digital, el que iniciamos ya en este punto, en el que tenemos el gusto de encontrarnos y conversar unos minutos con alguien muy especial que sin duda está a la cabeza de una de esas organizaciones de referencia en materia de movimiento solidario, de ayudar a los que más lo necesitan. Estamos hablándoles de Manos Unidas y estamos hablándoles concretamente de su cabeza visible aquí en el territorio albaceteño, su presidenta Pilar Martínez, que ya nos acompaña. Buenas tardes y bienvenida, sobre todo, Pilar. Muchísimas gracias y buenas tardes. Me decía antes de empezar, es complicado a veces cuadrar un hueco en la agenda porque no paramos de visitar pueblos y sobre todo de acercarnos a institutos, a colegios, para dar a conocer cuál es el trabajo que realiza Manos Unidas y ser un poco el altavoz de lo que se está necesitando. Esto ha crecido mucho en los últimos años, ¿nota un poco ese tirón de la juventud en alguna medida? ¿Presta de algún modo a ayudar ante situaciones complicadas a través de todo tipo de iniciativas que surgen en los propios centros educativos, Pilar? Pues mira, yo te puedo decir que Manos Unidas lleva trabajando 57 años ya y que tenemos dos vías de trabajo, ¿no? Una, sensibilizar, dar a conocer a la población española y sobre todo a los jóvenes de la necesidad, de la injusticia, de la pobreza que hay en los países del sur, pues lo que principalmente son la India, el África subsahariana y algunos países de América del Sur, ¿no? Y la otra vía que tenemos el trabajo es pues hacer proyectos de desarrollo para poder ayudar a todas estas personas que salgan de esta vida en la que están inmersas, ¿no? Y por tanto la sensibilización de la juventud es muy importante porque son las personas del mañana, ¿no? Y gracias a ellos tenemos muchos proyectos de desarrollo, principalmente con los de la operación Enlace, que hacemos con todos los jóvenes de Albacete y provincia. Hacemos un proyecto, este año el proyecto que financian los jóvenes es en la India, que yo tuve la suerte de visitar con Manos Unidas en octubre, y es en el nordeste, que es una de las zonas más pobres, junto con Calcuta, y es exactamente la región de Assam, y consiste este proyecto que van a financiar los jóvenes de Albacete en ampliar un colegio que se les ha quedado pequeño y así van a poder beneficiarse 900 niños más de esa zona tan pobre y tan mísera que hay allí en la India. Pilar, cuando la situación se hace complicada en entornos más próximos a nosotros, ¿nos hacemos más o menos conscientes de esa otra pobreza crónica que existe en esos puntos en los que nos estás contando que Manos Unidas lleva 57 años ya trabajando? Pues mira, es lógico que estos años que hemos tenido de crisis, que la gente pues se acuerde más, lógicamente, de los que tenemos cerca, ¿no? Yo lo encuentro normal y nosotros también lo hacemos y estos años Manos Unidas también ha descendido en número de dinero que hemos tenido, de donativos y de todo. Pero gracias a la generosidad de los albaceteños hemos podido siempre financiar todos nuestros proyectos. Lo que sí es cierto que nos hemos quedado con proyectos de menos envergadura porque lógicamente pues la gente se ha volcado más en los que tenemos alrededor. Pero para esa labor también está Cáritas, ¿no? Cáritas hace una gran labor y junto con nosotros somos dos ONGs de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces Cáritas ayuda aquí a nivel local y a nivel nacional, más próximo, y nosotros ayudamos allí en estos países que sus gobiernos no les dan ningún tipo de ayuda. Entonces nosotros no los podemos abandonar porque si nosotros no les hacemos colegios, no les hacemos dispensarios, no les hacemos cursos de formación, porque sobre todo formamos a las mujeres y a las niñas, porque son el futuro de esos países. Gandhi decía que si educas a un hombre, educas a una persona, pero si educas a una mujer, educas a una familia. Por tanto, nosotros nos centramos en la educación, que es fundamental para salir de la pobreza, pero sobre todo de las mujeres y las niñas que allí están arrinconadas. Hay un analfabetismo casi del 95% entre mujeres y esto se tiene que solucionar, ¿no? Entonces les hacemos cursos de formación para que sepan cómo educar a sus hijos, cómo cuidarlos, y una cosa es cierta que el índice de mortalidad en la juventud de menos de 5 años ha descendido también, o sea que hay que enseñarles a cuidar con medidas higiénicas a sus hijos y enseñarles a leer, a escribir y otra formación. Pilar, lleva aproximadamente 2 años, creo, ya como presidenta, sí, como 2 años exactamente, de Manos Unidas aquí en Albacete, pero la andadura es más larga de Pilar en esta organización. Me gustaría que nos contase por qué un día decidió recalar en Manos Unidas y desde entonces, pues qué pequeños logros usted se ha ido quedando en su haber, sobre todo en la parte más espiritual o enriquecedora de una labor así.
Pues mira, la verdad que es una labor muy enriquecedora estar en una ONG como Manos Unidas. Hombre, yo pienso que también como en otra, pero yo me sentí más identificada como católica en ayudar a los más pobres, pero que también te puedo decir que Manos Unidas no ayuda en esos países solo a los cristianos, a los católicos ayudamos a todos, no preguntamos el color ni la religión, ayudamos a todos. Entonces yo hace 9 años pues sentí la necesidad de hacer algo, porque yo tengo 2 hijas, viven fuera de España, incluso están casadas, y entonces yo, bueno, pues estamos mi marido y yo aunque trabajaba, porque me jubilé el año pasado, era profesora de física y química en el instituto, entonces vi la necesidad de, bueno, soy una persona activa que tenía que hacer algo más, y qué mejor pues hacer algo por los demás, ¿no? Yo me considero que una persona afortunada en el mundo, he tenido muchas cosas, he tenido una familia estupenda, y yo pienso que pues tenía que yo también que dar algo de yo también de lo que he recibido, ¿no? Y hace pues casi 9 años me apunté, bueno, fui allí a hablar con los de Manos Unidas, que quería ayudarles, y bueno, me recibieron muy bien. Y desde entonces, pues bueno, al principio como no tenía mucho tiempo libre porque daba clases, pues iba por las tardes, pues iba también a cursos de formación para saber qué se hace en Manos Unidas, en qué consiste nuestro trabajo, pues escribía cartas, me metí en el ordenador, poquito a poco me fui introduciendo. Y bueno, hace 2 años, cuando Juana tuvo que dejar la presidencia, porque llevaba 6 años, que es el tiempo máximo, pues me dijeron que por qué no me encargaba yo. Al principio me costó mucho porque es que es mucho trabajo, parece que no, pero es mucha responsabilidad también, ¿no? Y hay que ir muchas reuniones a Madrid y bueno, y luego pues que mucha responsabilidad. Y ya como me jubilé el año pasado, pues ahora me vuelco mucho más con Manos Unidas y la verdad que es una labor estupenda, y cuando he estado en la India pues he visto la gran labor que hace Manos Unidas allí. He visitado 14 proyectos de los casi ya 400 que hay en esa zona, pero Manos Unidas está trabajando en la India desde el año ya 80 y tantos. ¿Y cómo es esa experiencia de tener pues el placer de ir hasta el terreno a analizar y a comprobar todos esos trabajos que desde hace muchos años viene realizando Manos Unidas y ver los frutos que dan ese tipo de iniciativas? Porque imagino que no es lo mismo estar aquí trabajando en ellos, perfilándolos, buscando los fondos, etcétera, que tener esa oportunidad de ir allí y vivir cómo es la situación, lo que se necesita y lo que se está haciendo. ¿Cómo fueron esos días para usted? Pues mira, cuando me lo ofrecieron lo pensé, porque pensé que iba a ser durísimo, y como así lo fue, ¿no? Porque no es lo mismo saber que existe pobreza, ¿no?, que verla en primera persona y ponerle cara, ¿no? Entonces, bueno, me decidí, dije que era una ocasión estupenda de conocer en terreno la labor que hace Manos Unidas, y sobre todo tenía ganas de conocer la India, ¿no?, porque yo creo que la pobreza que hay en la India no la hay en ningún lado, ¿no? Yo la pobreza que pude ver en Calcuta es horrible, porque es miseria absoluta y te da pena pensar que esas personas es imposible que salgan de esa pobreza que tienen, ¿no? Y lo más triste es que solo los ayudamos las ONGs, nos decían, las europeas sobre todo y católicas, porque sus gobiernos no hacen nada por ellos. Entonces, bueno, yo fui y vimos 14 proyectos, pues escuelas, estuvimos viendo también piscifactorías que montamos también, centros agrícolas, cursos de formación que les dan también los jesuitas y los salesianos a los chicos mayores ya no niños, pues para que sepan cuáles son sus derechos a la hora de trabajar, que no los exploten, porque allí te contaban cada cosa, que a las chicas las tenían a lo mejor trabajando por menos de 2 euros al día, o sea que eso es tristísimo, ¿no? Visitamos un campo de té. Era impresionante y nos decían las chicas eso, que 2 euros al día, cogiendo 22 kilos de hojas, que te quedas, bueno, y un calor espantoso. Ahora que a mí también visitamos un centro de acogida de niños, porque allí los niños están abandonados en las calles, hay centros de misioneras que recogen hasta 60 niños abandonados al día, y sobre todo niñas, porque sabes que allí los niños los raptan y se los llevan de esclavos a los países árabes, los raptan para quitarles órganos y a las niñas para llevarlas de prostitutas. Entonces yo vi el centro de acogida de niñas huérfanos y bueno, a las niñas las veías felices porque tenían algo que no tenían antes, tienen familia, comida, están limpias, te enseñaban, te cogían de la mano y te llevaban a su cama porque era su tesoro. Y para mí lo más triste fue cuando fuimos a visitar un centro de niñas prostituidas, la mayoría de menos de 15 años, y que bueno, nos decían que éramos como una luz en la oscuridad de sus vidas, que no entendían que las ayudáramos sin conocerlas. Entonces todo eso es muy triste y eso te da más ganas todavía de luchar por ellas. Pilar, ¿y cómo te cambia esa experiencia una vez que regresas aquí a continuar en los mismos proyectos, en la misma rutina de alguna manera del día a día? Aún así, ¿qué cambio supone una experiencia como esa? Pues mira, vienes con el corazón destrozado, ¿no?
Solamente cuando ya salimos del aeropuerto de Calcuta, que es un aeropuerto sencillo, y tal, llegas al de Dubái, que es todo lo contrario, un lujo, un espectáculo, aquello lleno de joyerías y tal, te das cuenta de la injusticia y sobre todo de la suerte que tenemos de haber nacido en España, en Europa o en España incluso, ¿no? Y esto te da alegría, pero dices, qué pena, qué tristeza, nosotros hacemos algo, pero por esta gente, pero claro, ayudas a los 600, 900 que hay en esas aldeitas pequeñas, ¿no? Pero es una población es una población, inmensa. hay 1.300 millones de indios, el doble que en toda Europa, entonces es casi imposible llegar a todos ellos, pero bueno, nosotros ahora mismo en Albacete, en Manos Unidas Albacete, tenemos 5 proyectos este año allí, en la India en marcha, que esperamos con la generosidad de todos los albaceteños poderlos financiar, ¿no? Pero te digo que te cambia porque te da más fuerza. Yo ahora trabajo con mucho más ganas y más fuerza de antes, visito todos los colegios que me llaman y voy, ya te digo, he estado en La Roda, en Alcaraz, aquí en Albacete hemos visitado muchos, en Casa Simáñez, entonces visitamos todos pues para que sepan la necesidad que hay, que tienen que dedicar unas horas para esta gente, de la manera que sean. Yo no os digo dinero, pero mira, el que sepa cantar, que cante, y hacemos un festival, o el que sepa jugar. Entonces, para concienciar a la juventud de que tienen que ayudar. No pueden ser insensibles ante tanta pobreza y necesidad que hay en estos países tan pobres. Cuando asumía la presidencia de Manos Unidas en Albacete, de alguna manera se fijaba un reto especial como de intentar llegar más y calar más en la gente joven para dinamizar un poco ahí ese futuro al que antes se refería. ¿Cree que está en el camino, que se está logrando ese mensaje más directo hacia ellos? Bueno, sí, uno de los retos fue que la juventud se acercara más a Manos Unidas o a cualquier ONG, pero sobre todo Manos Unidas, que es la que yo trabajo, ¿no? Porque hay gente muy buena en la juventud. Yo he trabajado casi 40 años con la gente joven, ¿no? Y hay gente estupendísima, aunque últimamente pues los veo que la gente está en otra onda, ¿no? También hay gente que no es tan superficial como la gente se cree, ¿no? Como la gente se piensa. Entonces, pues hay gente que es solidaria, participan, no te puedes imaginar, en la cantidad de festivales que hacemos aquí, por ejemplo, el otro día la Operación Bocata, es decir, bueno, pues la gente participa, pero hay que darles a conocer de que hay necesidad y que ellos se tienen que involucrar un poquito. Y que, no sé, yo pienso que estamos en la vía. La verdad que cada vez participan más. Yo hago todo lo posible y damos todas las charlas que podemos en todos los institutos para que conozcan la realidad que hay en el tercer mundo. Ha mencionado que había 5 proyectos en India en los que ahora mismo estaba financiándose a través de la delegación de Albacete. Aparte de esos 5 de la India, ¿hay algún otro proyecto en el que se esté trabajando en otros puntos del planeta ahora mismo o nos hemos centrado en esos 5? No. Además ha sido la casualidad, no porque yo haya estado en la India, sino porque los proyectos los elegimos antes del verano. Yo fui en octubre. Manos Unidas a nivel nacional hace unos 600 proyectos en todos los países y Manos Unidas Albacete pues se queda unos 6 o 7 proyectos. Este año tenemos 2 en África, uno en Benín, que es un colegio, y otro un dispensario en Mozambique, que este dispensario, la equipación y ampliación de este dispensario no lo paga personalmente una persona, un particular, que no es un anónimo, no quiero decir su nombre, incluso yo tampoco lo sé porque solo lo saben las personas de proyectos. Y luego tenemos 5 en la India, principalmente en el norte y en el centro de la India. Y es también otro dispensario, ampliación y equipación de un dispensario, esta ampliación del colegio que le decía antes en Assam, en el nordeste. Luego un curso de formación de mujeres y niñas en el norte, porque ya te he dicho que el analfabetismo es tremendo entre las mujeres y los niños y las niñas. Y luego también es otro internado, porque allí los niños tienen que caminar muchísimos kilómetros y la pena es que muchas niñas las violan o las raptan durante el camino de su casa al colegio. Entonces estos son los que tenemos este año, 5 en la India y 2 en África. Evidentemente en esas zonas en las que falta de todo, porque no se puede decir qué es lo que sobra, hay necesidad en cada aspecto de la realidad. Es difícil quedarse con un tipo de proyecto que pueda ser más necesario, porque como digo, hace falta de todo, pero si tuviese que elegir un tipo de iniciativa que a usted le guste más apoyar, porque considera que de ahí se pueden sacar luego más frutos, ¿de qué tipo sería? ¿Las que se dedican más a educación, a formación ya más orientada a oficios? ¿En qué le gusta a usted más trabajar? Pues hombre, la verdad que es difícil elegir porque es tanta la necesidad. Claro.
Que, hombre, nosotros Manos Unidas consideramos que la educación es lo fundamental, ¿no? Porque una persona que sabe no la pueden engañar, ¿no? Y por eso hacemos muchísimos proyectos en formación. Te puedo decir que la mayoría de ellos, un porcentaje muy elevado, son de formación. También es importante un centro de acogida de niñas huérfanos, lógicamente, pero ahí también analizan a la educación y a la formación, porque los niños no saben hablar inglés, entonces cada uno habla su dialecto, entonces las monjitas o los misioneros les enseñan a hablar inglés para que puedan por lo menos trabajar en una tienda, les enseñan un oficio. Yo me quedo con los cursos de formación, o sea, con los programas de formación integral, sobre todo, aunque sea de adultos, pero de formación me quedo. Aproximadamente, ¿en cuánto puede costar un proyecto medio de los que asume la delegación de Albacete de Manos Unidas? Pues a lo mejor entre 60 y 80.000 euros. Y se cogen 6-7 cada año. Sí. ¿Alguna vez ha habido problemas para sufragar todos esos proyectos? Pues ha habido a lo mejor algún año que ha quedado alguno que le quedaba ahí un poquito por sufragar y entonces pues a lo mejor ha habido una persona anónima que se ha enterado por cualquier vía y lo ha dado, o bueno, o con otros que ha sobrado de otras provincias pues se ha podido financiar, pero que todo se puede financiar todos los años con la ayuda de todos. ¿Abundan mucho estos casos? Ha mencionado que una persona anónima se ha encargado al completo de uno de esos proyectos. ¿Abundan este tipo de situaciones en las que alguien de manera altruista y en el anonimato se decide a ayudar de esta manera tan importante? Sí, sí, raro es el año que no nos llega una persona y nos da una cantidad importante y quiere que vaya para un determinado proyecto, bien de sanidad, o bien de educación, o bien de formación, o bien un proyecto agropecuario, ¿no? Y también recibimos muchísimas herencias. El año pasado recibimos 4 herencias de señoras y un señor que murió sin sobrinos y para que se lleve Hacienda el 40 o el 50% lo da a Manos Unidas o a Cáritas. Yo he tenido que ir al notario el año pasado varias veces porque nos ha dejado una herencia, pues a lo mejor entre la mitad Cáritas y a Manos Unidas, o Cruz Roja, Manos Unidas, Cáritas. O sea que la gente es muy espléndida, la verdad, muy generosa. Solidaria y solidaria. Además, sí. concienciada con este tipo de situaciones. Pilar, a lo largo de 57 años, nada más y nada menos, que nos has contado que ya Manos Unidas está trabajando en ese tipo de países, ¿qué hubiese supuesto la realidad de esas zonas donde la penuria está cronificada de una manera absoluta, que no hubiese existido esa presencia allí, quizá de manera incipiente al principio, pero después cobrando esa fuerza que ha ido cobrando con el paso de los años? Pues mira, yo creo que hemos hecho una labor muy importante estos años, aunque desgraciadamente todavía hay 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, es muy triste, ¿no? Y mientras pasan hambre esos 800 millones de personas, aquí solo en España tiramos más de 1.300 millones de kilos, en España solamente, o sea que eso es muy triste. También, pero te puedo decir que los años que hemos trabajado Manos Unidas en estos países tan pobres, se ha reducido la mortalidad infantil. Se ha reducido también el número de personas embarazadas, de mujeres embarazadas que mueren durante o en el parto, porque se les ha formado cómo se debe cuidar, cómo se deben asear, la educación, que es fundamental. También pues, se ha vacunado a muchos más niños, porque con un solo euro podemos vacunar a un niño. Entonces, yo creo que es muy importante la labor que hemos hecho. Queda mucho por hacer, pero yo creo que podemos acabar con el hambre si nos empeñamos con esta labor tan importante. Nuestro grano de arena yo creo que es muy importante y poquito a poquito vamos solucionando. Últimamente también, por desgracia, ha aumentado por el cambio climático y por las guerras en el Oriente Medio, pues ha aumentado también el hambre, ¿no? Mucha gente se desplaza, las muertes, por las sequías también en el centro de África, eso también nos influye negativamente para poder seguir con esta labor tan buena de poder acabar con el hambre. ¿Cómo es posible que, a pesar de los años, de los esfuerzos que hacen organizaciones como Manos Unidas y muchas otras, de la solidaridad que tiene muchísima gente, porque hay mucha gente buena en el planeta, pasen los años y lejos de ir acabando con este tipo de situaciones tremendamente injustas, estas se sigan manteniendo? Incluso veamos pues estos días todos estamos colapsados casi por esas imágenes tremendas que están protagonizando los refugiados que escapan de Siria, de la guerra. ¿Cómo puede estar sucediendo todo eso en este mismo mundo? ¿Cómo puede haber una riqueza y una pobreza, como antes nos apuntaba, tan tremendamente opuesta en un mismo planeta y todavía no hagamos nada de lo que está verdaderamente en nuestra mano para acabar con esas situaciones? Bueno, pues como bien sabéis, en la vida hay gente muy buena, muy solidaria, se sacrifica por los demás, acuerda mucho de ellos y colabora con lo que puede
a la medida de sus posibilidades. Pero también hay gente que está por la avaricia y por la corrupción, ya lo vemos en todos los países. Nosotros, Manos Unidas, lo que hace es no trabajamos a través de los gobiernos, ni del nuestro ni del país que vamos allí. Lo hacemos directamente, es decir, tenemos una contraparte que nos ha pedido que necesita un ambulatorio o necesita un colegio o cursos de formación de jóvenes, y lo que hacemos es estudiar si es viable eso, pero siempre se tiene que implicar allí unas personas y tienen que poner ellos algo de su parte para que ese proyecto no sea hacerlo y ya está. Y tampoco se manda nunca dinero. Nos tienen que hacer un proyecto, Manos Unidas Madrid lo cuantifica y si ve que es viable, se hace. Y entonces ya las delegaciones, que somos 71 en toda España, pues cada una nos quedamos con los proyectos, bueno, que vemos más interesantes o que nos llaman más la atención, o si hay algún misionero de Albacete, pues nos implicamos más en ayudarle a los nuestros, ¿no? Y entonces lo hacemos siempre directamente, mandamos directamente a la persona encargada de ese proyecto, es decir, no hay intermediarios ni nadie se lleva nada. Te puedo decir que el dinero de Manos Unidas llega porque no pagamos a nadie. Aquí somos 34 voluntarios y somos todos voluntarios, no pagamos, no cobramos ninguno. Y entonces solo en Madrid hay, me parece que un porcentaje de muy poquita gente, de los 200 casi que hay voluntarios, que cobran, lógicamente, los de administración y los de informática, ¿no? Pero los demás ninguno cobramos, y entonces, lógicamente, son muchas horas de personas involucradas en sacar todos estos proyectos adelante y que todas estas personas que están allí puedan vivir mucho mejor. ¿Todavía en la población hay cierto temor a que los fondos no terminen de llegar? No es el caso de Manos Unidas porque nos lo está explicando, pero sí cuando a veces por la calle cualquier organización para explicar un determinado proyecto o alguna iniciativa, hay todavía gente que es un poco reacia por ese miedo de que quizá esto que estoy entregando no termina de llegar a su destino. ¿Os cuesta más explicar ese tipo de proceso con 100% garantías de que la ayuda llega a donde tiene que llegar? Pues sí, estos días que he estado también en La Roda o en Alcaraz explicando toda esta necesidad que hay en estos países, los chicos también me preguntaban que cómo les puedo yo asegurar que el dinero llega, ¿no? Entonces yo les explico que el 95, casi 92% del dinero que recibimos se dedica exclusivamente a los proyectos, el otro 8% se dedica, pues a lo mejor un 4% a pagar a estas personas que están en Madrid trabajando en economía y en informática, y el resto a sensibilización. Tenemos un material educativo que mandamos a todos los centros de Albacete, bueno, y las demás delegaciones a sus provincias, ¿no?, para concienciar a la gente de esta problemática tan grande. Y luego, aparte, que es lo que da seguridad, tenemos 2 auditorías al año, una interna y otra externa, y bueno, pueden estar tranquilos que el dinero está contabilizado. Si tú me das ahora 1 euro, tú luego te doy la lista al final del año y ves que fulanita me ha dado 1 euro, ¿sabes? O sea que ahí está todo contabilizado, el dinero llega. Garantía 100%. Garantía 100%, Pilar, sí. Se marcaba hace 2 años ese reto de atraer a los jóvenes. ¿Se marca uno nuevo ahora o continuamos con ese? Yo, mira, mi reto es, ya sabes, la juventud, porque es la que he trabajado siempre con ellos y confío muchísimo en ellos, hay muy buenas personas, pero también ojalá y pudiéramos ampliar y hacer un 8º proyecto cada año. En vez de 7, ¿no? 8. Y así un poquito a poco, y que llegue a más gente nuestra ayuda. Bueno, se supone que si, como todo el mundo está apuntando, la cosa va mejorando económicamente, no es un imposible eso de llegar a un 8º proyecto. Ya es lo que toca, casi. Esperemos que no, esperemos que sea así y que podamos realizar un 8º proyecto, sí. Pues ojalá y sea pronto y ya el próximo año tengamos 8 proyectos bajo ese marco de Manos Unidas Albacete. Ha sido un placer conversar con usted este ratito. Muchísimas gracias, igualmente. Desde aquí todo nuestro agradecimiento a una labor tan bonita como la que ustedes protagonizan. A ustedes por dar a conocer nuestras actividades y nuestra labor. Gracias. Gracias. Pilar Martínez, presidenta de Manos Unidas aquí en Albacete, nos ha contado pues qué tienen entre manos, Manos Unidas, nunca mejor dicho, esos 34 voluntarios que están aquí pues al pie del cañón de manera altruista, sacando adelante esos 7 proyectos de los que nos hablaba, 2 en África, 5 en la India, que llevan pues ese título relacionado con Albacete, de mucha gente que colabora para que salgan adelante y se ayude así a muchísimas personas que de verdad lo necesitan en esas zonas que están pues tan tremendamente dañadas por la necesidad. Ha sido su mensaje, espero que les haya gustado. Ya saben que la pueden escuchar cuantas veces lo deseen a través de nuestra página web www.lacerca.com. Cuídense mucho, no se alejen demasiado. Hasta luego.